Muchísimas gracias y repasamos brevemente el conjunto de los asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno y damos, como siempre, tiempo a sus preguntas. Como saben ustedes, en los últimos años venimos bajando la tasa de paro en Castilla y León. Tenemos hoy en día una tasa de paro que es claramente inferior al conjunto nacional, pero no podemos ignorar que hay algunos colectivos con especiales dificultades de inserción al mundo del empleo. Entre esos colectivos están las personas con discapacidad y por eso impulsamos iniciativas y programas para asegurar la incorporación al empleo de personas con discapacidad. En concreto, el programa de este año 2025 tiene un importe de 10 millones de euros mediante apoyo a entidades del tercer sector para llevar a cabo iniciativas de empleo para personas con discapacidad, de los cuales hoy traemos al Consejo de Gobierno aquellas entidades del tercer sector cuyo importe individual supera el 1 millón de euros y que, por tanto, tienen que ser resueltas por el Consejo de Gobierno y no por la consejería competente. En este caso hablamos de 5,5 millones de euros. Dicho de otra manera, hay 3 entidades que, al superar el 1 millón de euros de subvención individual, tiene que ser otorgada la subvención por parte del Consejo de Gobierno y eso supone 5,5 millones de euros. Y hay otra serie de entidades con un importe inferior al 1 millón de euros que suman otros 4,5 millones hasta el total de 10 millones de euros que se han concedido. Estas 3 entidades de hoy son la Federación de Salud Mental de Castilla y León, la Fundación Intras y Plena Inclusión. Se hace en el marco de la empleabilidad de las personas con discapacidad mediante proyectos personalizados y se financia con el Fondo Social Europeo Plus. En concreto, la Federación de Salud Mental recibe 2.400.000 euros, la Fundación Intra 1.300.000 euros y la Fundación Plena Inclusión va a recibir 1.800.000 euros. Es una clara apuesta porque las personas con discapacidad puedan tener una mayor autonomía e independencia, puedan participar en la vida del conjunto de la comunidad y puedan encontrar un puesto de trabajo. El objetivo no es solo bajar la tasa de paro con carácter general, sino dar oportunidades y posibilidades a personas y colectivos con especiales dificultades. Con esa tasa que tenemos hoy en día, estamos acercándonos ya en algunas provincias a niveles que se consideran próximos al pleno empleo, pero esto no es suficiente porque somos conscientes que hay sectores, hay colectivos con especiales dificultades de inserción y las personas con discapacidad forman parte de estos colectivos. 363.000 euros para un programa de consultoría de sostenibilidad a 80 pymes de Castilla y León. Es un programa piloto que, en función de su desarrollo, se extendería a más pymes de nuestra comunidad autónoma y lo que busca es la formación y asesoramiento en este ámbito de la sostenibilidad de la gestión empresarial para mejorar la gobernanza en las pymes y, por tanto, el nivel de competitividad de estas dentro del acuerdo marco de competitividad que se ha formalizado en Castilla y León. 300.000 euros para financiar el proyecto Campos Cycling dentro del programa territorial de Tierra de Campos, que beneficia a las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora. Se trata de rutas de cicloturismo en esta zona de la Tierra de Campos y el objetivo fundamental es transformar Tierra de Campos, dando nuevas oportunidades y, en este caso, como fomento de un destino turístico y del cicloturismo en concreto, aprovechando la extensa red de caminos y de carreteras poco transitadas que tiene Tierra de Campos y adecuarlas a algunas modalidades ciclistas que tienen una gran atracción desde el punto de vista turístico. Creemos que el proyecto puede atraer potencialmente a un total de 612.000 ciclistas. Se trata, por tanto, de 4 rutas turísticas en Tierra de Campos para hacer con cicloturismo y, por tanto, favorecer esta actividad que cada día tiene más adeptos, que consiste en hacer actividades de carácter turístico. 200.000 euros para el clúster Facil, para fomentar y promover la consolidación de Castilla y León como líder en el sector del automóvil dentro de España. Este clúster incorpora a 90 empresas del sector y con esta actividad estamos fomentando la consolidación de ese sector en el conjunto de la comunidad autónoma. 7.500 euros a la Fundación General de la Universidad de Valladolid para el encuentro de economía aplicada, que es de ámbito nacional.
Se tratarán temas como la financiación autonómica, la fiscalidad, la redistribución de la renta, la desigualdad, la eficiencia y gestión del gasto público, los fondos europeos, la sostenibilidad fiscal y las reformas en el marco de la gobernanza económica. 2,4 millones de euros para diversos municipios de Ávila, León y Segovia para actuaciones en materia de depuración de aguas. Tornadizos en Ávila, Navas de Arévalo también en Ávila, Espinosa de la Ribera del municipio de Río Seco de Tapia, Toral de los Guzmanes y Urdiales del Páramo en León y Chañé, La Higuera en el municipio de Espirdo y Zarzuela del Pinar en la provincia de Segovia. En total, 6.100.000 euros es la inversión, de lo cual la aportación de la Junta de Castilla y León es casi 2,5 millones. Tiene usted la distribución de lo que corresponde a cada una de las provincias y a cada uno de los municipios, el coste total de la inversión y la aportación de la Junta de Castilla y León. 1,2 millones de euros para infraestructuras de uso público en el Parque Natural de las Arribes del Duero, en Salamanca y Zamora. Incluye la mejora y reparación de pasarelas, puentes y elementos de accesibilidad, la mejora de elementos de áreas recreativas, de aparcamientos, limpiezas del terreno y mejora de senderos de uso público. 620.000 euros para financiar la redacción de los planes de actuación de ámbito local en materia de incendios correspondientes a las diputaciones provinciales. Se colabora de esta forma con las diputaciones provinciales para que elaboren estos planes y desarrollen actuaciones de sensibilización ciudadana con el objetivo de fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta ante emergencias. Tienen ustedes la distribución de la cantidad que corresponde a cada una de las provincias. 553.000 euros para la ampliación y equipamiento y la adecuación del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil. Se amplía el espacio del Centro Coordinador de Emergencias, se dotan 5 nuevos puestos operativos para personal técnico y se adecuan las infraestructuras y los equipamientos del puesto de mando de emergencias. 530.000 euros para actuaciones de restauración de ecosistemas y mejora de infraestructuras de uso público en Ávila. Estamos hablando de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, del Parque Regional de la Sierra de Gredos, el Castañar del Tiemblo y otras zonas protegidas en la provincia de Ávila. Se financia con fondos Next Generation. €450.000 euros para un nuevo punto limpio en Astorga. Va a dar servicio a más de 10.000 habitantes de ese municipio y su entorno y va a permitir seguir mejorando la gestión de los residuos urbanos. También se financia con los fondos de la Nueva Generación. 200.000 euros para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua en la Sierra de la Culebra. Es un compromiso que se asumió como consecuencia de los incendios. Hemos dado a estos ayuntamientos 400.000 euros en el año 2025 y tienen ustedes la distribución de la cantidad individual que corresponde a cada uno de estos municipios. Se van cumpliendo los compromisos asumidos con los ayuntamientos tras los incendios de la Sierra de la Culebra. 1,4 millones para garantizar el soporte técnico de diversos sistemas digitales de la Administración. Es mantener la seguridad y la continuidad de las herramientas informáticas utilizadas por los empleados públicos y por los centros educativos. 4,3 millones para obras de infraestructura rural de reconcentración parcelaria en Valtiendas, Segovia. Se mejora y acondiciona la red de caminos rurales con una extensión de 91 kilómetros. Se limpiarán 8,7 kilómetros de arroyos y se dotarán servicios a una superficie de 3.546 hectáreas. Se declara la utilidad pública para la reconcentración parcelaria en la localidad de Tariego de Cerrato, en Palencia, 1,9 millones de euros. Afecta a 2.273 hectáreas. Se financia con fondos FEADER. Afecta a 444 propietarios, donde se ubican 69 explotaciones agrarias y 3 ganaderas. Se adecuarán 60 kilómetros de extensión de caminos rurales y se limpiarán casi 2,5 kilómetros de arroyos y desagües. 237.000 euros para la aplicación informática que presta el servicio de la PAC. Con esta aplicación informática se han registrado un total de 60.757 solicitudes de la PAC y hay que recordar que en este mismo mes, el 16 de octubre, que fue el primer día hábil habilitado por la Comisión Europea, la Junta ya inició el abono de 498 millones de euros a 49.000 de estos solicitantes, que supone un anticipo del 70% del total de las ayudas directas por superficie. 10 millones para el suministro de compresas, gasas y algodón para centros sanitarios. Son 35 lotes y se derivan de un único acuerdo marco.
2,2 millones para el mantenimiento de un acelerador lineal y el sistema de guiado por superficie en León. Tienen ustedes la descripción de lo que supone esta actuación. Se refuerza la investigación en materia de enfermedades raras, farmacovigilancia y cáncer. Son 705.000 euros para la Fundación de Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León. La Consejería creó en su momento el registro de enfermedades raras y se aprobó también el Plan Integral de Enfermedades Raras y hasta ahora se contaba en este registro con un total de 460.000 diagnósticos. Se mejora el sistema de gestión de información en tiempo real de los bloques quirúrgicos con una inversión de 400.000 euros. Afecta a los 190 quirófanos que se gestionan en los hospitales de la red de SACIL. 300.000 euros para una nueva unidad multidisciplinar de ELA en Valladolid. Va a permitir una atención coordinada y optimizar el tratamiento y seguimiento de los pacientes de ELA, garantizando la asistencia con el nivel de especialización requerido. Se va a disponer de 5 consultas, una de ellas de enfermería y 4 para distintas especialidades médicas: neurología, rehabilitación, endocrinología y neumología. 162.000 euros para ampliar el diagnóstico genético de cáncer hereditario en correlación con la Universidad de Valladolid. Se financian todos los gastos derivados de estos estudios y proyectos de investigación relativos a mutaciones de genes de predisposición al cáncer hereditario de mama, ovario y colorectal. El año pasado se beneficiaron de este programa 911 pacientes y familiares de Castilla y León. 430 procedimientos quirúrgicos generales y ortoprotésicos de traumatología que se van a realizar en Salamanca y se financian con un importe de 1.135.000 euros. 60.000 euros para el Ayuntamiento del Golmayo, en Soria, para el uso de las instalaciones deportivas anexas al CEIP Gerardo Diego. Se trata de ayudar en la financiación de estas instalaciones por el mayor coste al ser utilizadas instalaciones municipales para fines educativos y en relación con el centro educativo. 96.000 euros para implementar el programa de educación inclusiva en 19 centros concertados. Ya se habían destinado 341.000 euros para implementar las actuaciones de este programa en los centros públicos, 341.000 euros, y lo que hacemos ahora son 96.000 euros para los centros concertados. Lo que se busca es optimizar la organización de recursos especializados que atiendan a la diversidad del alumnado, impulsar la detección e intervención precoces y potenciar el papel central de las familias en las etapas iniciales del proceso educativo. Tienen ustedes la distribución de cuáles son los centros beneficiarios de este importe y de este programa. 100.000 euros para la Fundación Atapuerca para las campañas de excavación arqueopaleontológica en los yacimientos de referencia. Se financian los gastos relativos al fomento de la investigación científica y a las actividades objetos del convenio. Se apoyan actuaciones de estudio, conservación, protección, investigación y difusión del espacio cultural de las médulas. Son algo más de 14.000 euros. Y ya tienen ustedes finalmente un conjunto de actuaciones en materia de los incendios forestales dentro de las actividades que tenemos en marcha y que se acordó en el acuerdo del Consejo de Gobierno que ustedes recuerdan. Los de esta sesión del Consejo de Gobierno incluyen actuaciones para ayuntamientos para la reposición de infraestructuras que han sido dañadas, en concreto Castro Calbón en León, 37 ayudas para autónomos y pymes de 5.500 euros. Llevamos hasta ahora 443 ayudas. Ayudas para personas y familias que han sido desalojadas, 516 nuevas ayudas. Las que han sido otorgadas hasta ahora alcanzan las 2.900. 11.000 euros para restituir elementos de infraestructuras de servicios repetidores de televisión afectados por estos incendios. Y, finalmente, 15 agricultores y ganaderos reciben nuevas ayudas, con lo cual el número actual de expedientes asciende a 731 de agricultores, ganaderos y apicultores. Y, sin más, pues estos son los principales asuntos del Consejo de Gobierno. Tienen ustedes la relación completa, como siempre, y por eso tampoco he querido ser mucho más extenso, y estoy a su disposición para cualquier asunto de aclaración de estas cuestiones o para cualquier otra que resulte de desinterés y que no hayamos tratado como acuerdo del Consejo de Gobierno. Sí, bueno, la Mesa de las Cortes acaba de admitir a trámite el proyecto de ley de presupuestos de la Junta, presentado por segunda vez después de que lo devolviera
a la Junta. No sé si ya esperan mantener algún encuentro para intentar pactar las cuentas de cara al debate o van a esperar primero las comparecencias. Bueno, un poco qué espera la Junta de todo este trámite. Pues yo creo que vamos teniendo buenas noticias en relación con la tramitación del presupuesto. La semana pasada fue importante que se aprobara el límite de gasto no financiero. En esta legislatura, de 4 techos de gasto que hemos presentado a las Cortes de Castilla y León, hemos conseguido aprobar los 4. También se aprobó por unanimidad el anteproyecto de presupuesto de las Cortes de Castilla y León. Ahora ya conocemos el calendario de comparecencias. Como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, el objetivo ahora es explicar bien el presupuesto, intentar persuadir a los grupos de las cualidades de este presupuesto, que creemos que son importantes, son útiles, de la importancia de que se apruebe el presupuesto y, naturalmente, una vez que hayamos explicado con detalle en sede parlamentaria y se hayan resuelto todas las dudas que puedan plantear los procuradores, intentaremos un acuerdo lo más amplio posible con los grupos parlamentarios. Creemos que merece la pena apoyar este proyecto de presupuesto. Es un proyecto de presupuesto que incluye importantes novedades, pero también viene consolidando las actuaciones que hemos venido realizando en los últimos años. En los últimos años pues, hemos desarrollado la educación de 0 a 3 años. En este año, por ejemplo, como consecuencia del debate del Estado de la Comunidad y a propuesta del presidente de la Junta de Castilla y León, hemos impulsado el programa Bustil, hemos impulsado el bono infantil para actividades fuera del horario escolar, hemos impulsado los helicópteros en todas las provincias, incluida el Bierzo, y ahora hay novedades en el presupuesto que sometemos a la consideración del conjunto de los ciudadanos. El peaje que vamos a apoyar en las autopistas, 300 euros para los autónomos compensando los incrementos de sus cuotas de seguridad social, duplicar las ayudas por nacimiento en el importe que veníamos realizando hasta este momento. En fin, un conjunto de actividades que creemos que son positivas y que procuraremos intentar explicar desde la máxima humildad, pero también desde la mano tendida a todos los grupos políticos. Lo haremos también con transparencia, responder a todas sus dudas y preguntas y, naturalmente, a partir de que se conozca con todo el detalle el proyecto de presupuestos, pues intentaremos alcanzar un acuerdo lo más amplio posible. Ojalá fuera por unanimidad. Sabemos que es muy difícil, pero intentaremos alcanzar un acuerdo de amplia base para que el presupuesto pueda ser apoyado. Ese es el deseo que tenemos. Hemos hecho nuestros deberes, lo que nos correspondía. Lo que nos correspondía era presentar un límite de gasto no financiero, intentar la aprobación por parte de las Cortes de Castilla y León y presentar un proyecto de presupuestos. Eso ya lo hemos conseguido y ahora lo que corresponde es el trámite parlamentario y esperamos que podamos ofrecer al conjunto de la sociedad de Castilla y León, entre todos, un importante acuerdo para el interés del conjunto de los ciudadanos. Sí, si los grupos presentaran enmienda a la totalidad, ¿se frustrarían las negociaciones, las interrumpirían o las mantendrían con los diferentes grupos? Y también preguntarle si esas negociaciones las va a llevar usted como consejero de Hacienda y Economía o si van a estar residenciadas en el Grupo Popular. La presentación de las enmiendas de totalidad tiene las consecuencias que tienen. No es tan importante como es natural la presentación de las enmiendas a la totalidad como que sumen esas enmiendas, que se unan y que supongan la devolución del presupuesto. Naturalmente, una enmienda a la totalidad pide la devolución del presupuesto al Gobierno autonómico. En ese momento, pues, el presupuesto finalizaría su tramitación parlamentaria, sería devuelto y, por tanto, sería la finalización del procedimiento parlamentario, porque así lo deciden los grupos políticos, que tendrían capacidad para ello, si es que esas enmiendas, insisto, sumen o sumaran el importe de apoyos necesarios para conseguir su devolución. Hasta este momento tenemos un volumen de apoyos que no es pequeño, pero también es cierto que no podemos dar por aprobado el proyecto de presupuestos porque no tenemos los apoyos suficientes para garantizar su aprobación. ¿Cómo se van a desarrollar o quién las va a liderar? Pues por parte de la Junta de Castilla y León. Saben que el presidente me encomendó a mí esas funciones y, por tanto, en cuanto tengamos la ocasión de intentar explicar con detalle todo el proyecto de presupuesto, responder a todas las dudas, que los consejeros comparezcan y, por tanto, queden aclaradas todos aquellos aspectos que deseen los grupos que se aclaren, pues convocaremos para intentar alcanzar este acuerdo. Lo hicimos el año pasado. Espero que en esta ocasión asistan todos los grupos y asistan, además, con la voluntad de alcanzar acuerdos. Esta es una petición con carácter general que hacemos, que todos los grupos vayan
a esta negociación y a este debate parlamentario teniendo en cuenta siempre el interés general de los ciudadanos, no pensar en el interés de cada partido político o no pensar en el momento de un final de la legislatura. Es verdad que llevamos ya prácticamente 3 años y 3 trimestres de la legislatura y podría haber tentación por parte de algún partido político de pensar en intereses de partido o en interés de elecciones. Yo llamo a todos a pensar en el interés común de todos los ciudadanos. Con ese interés es con el que hemos planteado nosotros el proyecto de presupuestos. Creo que, además, ha sido comunicado con tiempo suficiente. Los grupos están pudiéndolo analizar con detalle y hasta ahora, afortunadamente, no hemos recibido ningún no. Tampoco hemos recibido, hay que decirlo, apoyos suficientes para garantizar su aprobación, pero lo cierto es que, habiéndose podido analizar con un tiempo suficiente por los grupos, ninguno ha manifestado su oposición contraria y radical una vez analizado este primer aspecto del presupuesto, que con todo el detalle lo hemos ya enviado a las Cortes de Castilla y León desde hace unos días. Más sobre presupuestos. ¿Vería acertado por parte de la oposición aprobar el presupuesto, dado que, bueno, en el caso del Partido Socialista hablan abiertamente de que confían en gobernar después de las elecciones? No sé si usted considera eso acertado que la oposición hiciera lo posible por aprobar las cuentas y que luego gobernara quien fuera, por facilitar ese pacto. Sería bueno para Castilla y León. Sobre todo interesante y positivo para el conjunto de los ciudadanos. Aprobar un presupuesto daría estabilidad, daría confianza y seguridad a las inversiones y nos crearía un marco de confianza para el futuro. Y, además, en el caso concreto del proyecto de presupuestos que hemos presentado, creo sinceramente que es positivo para esta tierra, porque pone en marcha nuevas iniciativas, nuevos programas, nuevas propuestas. Partimos con el aval de haber venido desarrollando esta legislatura aquello que comprometimos, incluso aquello que hemos comprometido en el último debate del Estado de la Comunidad, y, por tanto, es un aval positivo para poder aprobar este presupuesto. Yo creo que sería muy bueno para Castilla y León que consiguiéramos entre todos aprobar este proyecto de presupuestos para nuestra comunidad autónoma. Hola, tenía dos... ¿quieres? Dale. ¿Eso operaría también en el ámbito nacional? Es decir, en el caso de que el Gobierno presente proyecto de presupuestos, ¿sería bueno para el país? Yo no soy quien para dar consejos al Gobierno. Yo puedo decir lo que hemos hecho nosotros. Y si el Gobierno lo toma como referencia, pues me parece que sería bueno. ¿Qué hemos hecho nosotros? Presentar un techo de gasto, aprobar el techo de gasto en el Parlamento, presentar un presupuesto, presentar un buen presupuesto, abrir la negociación a todos los grupos políticos sin ningún tipo de exclusión y pensar siempre en el interés general del conjunto de los ciudadanos, siempre pensando en los ciudadanos y no en los grupos políticos o en los apoyos parlamentarios. Yo es lo que puedo decir que hemos hecho en Castilla y León. Si el Gobierno lo toma como referencia, creo que acertaría, pero yo no estoy aquí para dar consejos a los demás. Nosotros estamos para cumplir nuestras competencias, que es lo que estamos haciendo. Hola, buenos días. Dos preguntas. En primer lugar, el año pasado dijeron que el PSOE no pudo avanzar más en esa negociación por estar inmerso en ese cambio de liderazgo. No sé si con lo que está ocurriendo ahora en León y pues temen que el PSOE pueda alejarse un poco más de esa negociación o ponerlo más complicado. Y por otra parte, fuera del presupuesto, no sé qué le parece como consejero de Economía esa propuesta que deslizaron el pasado viernes desde el Ministerio de Hacienda para un nuevo modelo de financiación alejado de las entradas a cuenta y las liquidaciones y hacerlo con liquidaciones prácticamente mensuales o más inmediatas. Gracias. Pues yo creo que tenemos que respetar a los grupos políticos y a los partidos políticos y desear que puedan resolver los problemas internos que tienen. Es verdad que en Castilla y León hay varios partidos políticos de la oposición que llevan acumulando vez tras vez problemas internos sucesivos, no acaban de resolver un problema y se meten en otro, y nosotros lo que deseamos es que resuelvan esos problemas porque nosotros como Gobierno autonómico necesitamos unos interlocutores sólidos, con capacidad de llegar a acuerdos y que tengan la fuerza suficiente para pensar en el interés general y no en la presión interna de cada uno de sus grupos políticos de forma interna. Es verdad, como usted plantea y los ciudadanos ven, que esta crisis en algunos partidos políticos de la oposición se está alargando mucho más de lo razonable. Nuestro deseo es que lo puedan solucionar, porque Castilla y León necesita que tanto el PSOE como Vox pues tengan capacidad de negociación, capacidad de intentar llegar a acuerdos y sean útiles para el conjunto de la ciudadanía.
Sobre lo de la otra cuestión que me parece, esta es una noticia que ha publicado algún medio de comunicación, pero que nadie nos ha comunicado oficialmente. Parece ser que es una cuestión que el Gobierno está negociando con algún partido separatista, pero que no ha planteado a las comunidades autónomas. Y, en todo caso, no se habla de un modelo de financiación, sino más bien de tesorería, de cómo se hacen las aportaciones de las entregas a cuenta y no tanto del volumen de las entregas a cuenta. El modelo de financiación, lo hemos repetido muchas veces, pues caducó, finalizó su vigencia en el año 2014. Han pasado ya 11 años desde entonces y desde entonces solamente hemos visto medidas singulares que se han tomado por parte del Gobierno para ir compensando puntualmente a algunos partidos separatistas a cambio de alargar los apoyos parlamentarios, pero nunca lo que hay que hacer, que es un gran acuerdo entre todas las comunidades autónomas que garantice la igualdad y la solidaridad entre el conjunto de los españoles, y esto yo creo que es algo que tiene pendiente el Gobierno de intentar llevar a cabo y que hasta ahora no ha hecho, y muy al contrario, cualquier noticia que estamos conociendo lo único que refleja son acuerdos puntuales y parciales con partidos separatistas para alargar la persistencia del Gobierno, pero no algo que sea útil para el conjunto de los ciudadanos y de las competencias que tenemos asumido las comunidades autónomas. Sí, sobre otro asunto, hemos conocido la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía sobre la actuación de los incendios del presidente y del consejero de Medio Ambiente. No sé qué grado de preocupación genera esa investigación abierta, cómo la toma el presidente. No sé si han tenido oportunidad de comentarlo o no. Lo que ha habido es una denuncia. Es lógico que a raíz de una denuncia se pida documentación y nosotros, lógicamente, como hemos hecho en otras ocasiones, pues hemos colaborado. Algo parecido pasó hace unos años, como recordarán ustedes, con el resultado final que ya conocimos, que fue favorable a los intereses de la Junta de Castilla y León y, por tanto, respetamos mucho todos los trámites y procedimientos judiciales. ¿Les han pedido ya documentación al respecto? Naturalmente, hay una denuncia presentada y hay una documentación que se solicita, que nosotros entregaremos, y que es natural que si hay una denuncia se examine por parte de la justicia. Creo que ha llegado estos días y naturalmente la aportaremos. Y desde el PSOE se ha criticado la ausencia del presidente ayer en el funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Creo que sí que estuvo la vicepresidenta. No sé cómo argumentan la ausencia del presidente o cómo la... Estuvo representada la Junta de Castilla y León, estuvo la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Lo que es más importante de todo, hemos estado a lo largo de este año completo con el pueblo de Valencia, prestando ayudas, prestando colaboración dentro de los medios que tiene la Junta de Castilla y León, coordinando los medios de otras administraciones públicas y de entidades de carácter privado y, lógicamente, desde aquí siempre mostramos nuestra máxima solidaridad al pueblo de Valencia, al sufrimiento que han tenido, y nuestro espíritu de colaboración que hemos tenido desde el primer momento, pues lo seguimos reiterando sin que nadie haya tenido que demandarnos esa ayuda, y estuvimos desde el día 1 pues intentando colaborar en aquello que podía ser más necesario. Sobre los presupuestos, claro, es lo que dice, igual no suman las enmiendas de totalidad que se presenten, pero los grupos sí que van anticipando. Por un lado, el PSOE lo que plantea es que no entiende que la Junta, si tiene voluntad de acuerdo, no haya iniciado ya una conversación natural con los grupos que tienen que dar luz verde a ese presupuesto. Y por parte de Vox lo que dicen es que se van a remitir, al menos inicialmente, a lo que ellos llaman el gurruño, a esas propuestas que el presidente desdeñó en el Pleno. No sé si ese marco a la Junta le encaja o si vamos a ver un escenario de no negociación por lo que un poco ocurrió el año pasado, ante las condiciones iniciales de la negociación, la Junta va a optar por no entrar en el fondo de la cuestión. Nosotros vamos sin condiciones previas y queremos, naturalmente, pues entrar a procurar alcanzar acuerdos. Recordarán ustedes que el año pasado la principal pega que se nos puso es que querían que primero registráramos y presentáramos el proyecto de presupuestos y luego negociáramos. Es lo que hemos hecho este año. Ahora algunos dicen que era mejor primero haber negociado y luego haberlo presentado. Las dos fórmulas son válidas, las dos las hemos intentado, y cuando
hemos intentado y una y otra, son los mismos los que nos critican por una cosa y justo por lo contrario. A nosotros cualquier fórmula de negociación nos vale, lo importante es podernos sentar en una mesa y que nuestros interlocutores se sienten también y podamos avanzar en la negociación. Ahora tenemos un tiempo que puede ser precioso para intentar convencer a los grupos políticos de la importancia de apoyar este proyecto de presupuestos y que repasemos conjuntamente el contenido del mismo, que podamos ver cuáles son las partidas, los objetivos, los detalles, qué es lo que queremos hacer y también conocer la opinión de los grupos políticos, en qué están de acuerdo, en qué no están y, por tanto, sentar un proceso para las bases de la negociación y ojalá alcancemos un acuerdo. Por nosotros no va a quedar, nosotros no vamos con condiciones previas y vamos con la idea de la mano tendida. Ya ocurrió el año pasado, invitamos a todos los grupos, aquí no hubo exclusión ninguna, como ustedes recordarán. Lo hicimos en Castilla y León, lo hicimos con transparencia. Todos los medios de comunicación fueron testigos de aquellas reuniones. A las salidas de las reuniones, todos los grupos políticos que asistían, que invitamos a todos, podían ir contando cuál era la impresión, cuáles eran sus solicitudes y sus demandas. Y estamos abiertos a que este año podamos alcanzar un gran acuerdo y ojalá sumemos a todos los grupos políticos. Esa negociación tiene que estar circunscrita, entendemos, a lo que son las propias partidas y enmiendas luego futuras parciales, porque la enmienda a la totalidad o se presenta o no se presenta, ¿no? O se apoya o no se apoya. ¿Aceptarían negociar sobre alguna otra cuestión pendiente en este final de legislatura, por ejemplo, alguna ley que pueda estar en tramitación y que se encuentre avanzada en las Cortes? Nosotros lo que queremos aprobar es el proyecto de presupuestos y vamos a hablar del proyecto de presupuestos. Si hay algunas leyes en tramitación parlamentaria, corresponde a las Cortes de Castilla y León, no a la Junta de Castilla y León, el definir los plazos y los tiempos para su tramitación parlamentaria. Sí, el Gobierno ha anunciado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para principios de noviembre, para la primera quincena. No sé si ya les ha llegado alguna comunicación o que esperan un poco de ese Consejo que va a fijar la senda de estabilidad para 2026. Pues primero no nos ha llegado. No es la primera vez que el Gobierno nos lo anuncia, el que lo va a convocar. Claro, nosotros ya hemos presentado el proyecto de presupuestos, se ha calificado por la mesa, están las comparecencias hechas. Hay alguna comunidad autónoma que, aunque puede tener algo más de retraso que nosotros, también está en ese proceso. Normalmente se nos informa de la senda de estabilidad en el mes de julio, con el tiempo bastante para que tomemos decisiones y la podamos incorporar al proyecto de presupuestos. Desconozco qué es lo que quiere proponer el Gobierno y desconozco, lógicamente, qué impacto puede tener sobre los presupuestos del año 26. Los de Castilla y León ya están presentados, porque además hay una fecha de referencia en el Estatuto de Autonomía. Es que se tenía que haber hecho en el mes de julio, no lo quiso hacer el Gobierno por los motivos que fuera. Si no se habla de la senda de estabilidad, que quizá ya naturalmente es un poco tarde para que tenga impacto sobre los presupuestos de las distintas comunidades autónomas, sería bueno que se intentara hacer una propuesta en materia de financiación autonómica, que es lo que todos estamos esperando, y que fuera en condiciones de igualdad, que nos enteremos al final de qué es lo que están acordando con partidos separatistas, qué es lo que proponen, qué es lo que quieren hacer y, por tanto, que se empieza a hablar de algo que es una demanda ya de todas las comunidades autónomas. La última vez que se nos convocó un Consejo de Política Fiscal y Financiera había sido Esquerra Republicana de Cataluña quien la víspera nos informó del contenido de la misma, que era aquello de la condonación de la deuda separatista. Ahora no ha habido todavía convocatoria oficial. Esperemos que en esta ocasión, al menos, podamos participar todos en condiciones de igualdad y podamos trabajar conjuntamente en un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la equidad entre todos los territorios, que garantice la solidaridad y que garantice la suficiencia de los recursos. Es lo que esperamos de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y sobre otra de las cuestiones que van a estar ahí pendientes estas semanas, ¿ha habido alguna conversación, algún contacto sobre los decretos ley que modificarían el operativo de incendios? Ya se lo preguntábamos el otro día, pero no sé si en esta semana han aprovechado para consultar con algún grupo que son los que lo tienen que convalidar. Pues nosotros hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, que además era el compromiso que hayamos asumido. Son dos decretos leyes que mejoran claramente el operativo de extinción y que
tienen como objetivo pues, ser más eficaces en el futuro. Mejoramos las condiciones laborales y retributivas de los profesionales del sector. Abordamos la cuestión desde el acuerdo con las entidades locales y con las organizaciones agrarias y ahora sometemos al Parlamento para que estime si cree oportuno convalidar o no ese decreto ley. Naturalmente, si algún grupo parlamentario pues necesita algún tipo de explicación o de aclaración, pues estamos a disposición de que esto pueda ser así, porque naturalmente nos gustaría que se pudiera convalidar y que tuviera los apoyos suficientes para salir adelante. Por parte de la Junta no va a haber una iniciativa similar, es decir, siguiendo el esquema de los presupuestos, ustedes han expuesto el contenido, lo han registrado, etcétera, y ahora en los presupuestos lo que van a hacer es explicarlos y luego abrir una ronda. No va a haber proactividad por parte de la Junta para dialogar con los grupos parlamentarios para buscar ese acuerdo. ¿Van a esperar a que los grupos le pidan aclaraciones? Un decreto ley no lleva aparejadas para su convalidación la presentación de enmiendas y, como tal, no existe ese marco habilitado. Nosotros hemos presentado el proyecto de ley. Naturalmente que estamos dispuestos a que, si cualquier grupo tiene alguna duda, alguna aclaración que realizar, lo podamos formular, pero en los decretos leyes, como ustedes saben, la convalidación es plena del decreto ley o no lo es. Y, por tanto, el contenido está enviado. Creo que es positivo y, por tanto, hay la posibilidad de una fase de explicación, si así lo estiman los grupos. Nosotros nos oponemos a ella. Coincide también que, tal y como se ha fijado en el calendario, creo que primero es el pleno del presupuesto, en su caso, para si hubiera debate de totalidad, y posteriormente sería el pleno ordinario para la aprobación de este decreto ley. Por tanto, tenemos un poco más de tiempo de lo que tenemos para el presupuesto y ahora estamos pues muy centrados en intentar sacar adelante y aprobar el proyecto de presupuestos y, por tanto, si en ese ámbito de interlocución con los grupos para el presupuesto pues surge la oportunidad de las explicaciones sobre estos decretos leyes, pues también lo haremos. ¿Más preguntas? Si no hay más, vamos a abrir, como siempre, el turno provincial, que vamos a iniciar hoy en Soria, con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna, adelante. Hola, buenos días. Esta semana se ha celebrado aquí en Soria el Congreso Internacional Soria Gastronómica y tenemos un par de dudas que no hemos podido resolver por ningún lado. Es de todo un misterio. La primera de ellas es cuánto se ha invertido en la celebración de este Congreso. La segunda, ¿por qué se optó este año por un cambio de sedes? Porque lo habitual es que se celebre en el Palacio de la Audiencia. Este año se ha trasladado a la Aula Magna Tirso de Molina. Y, bueno, no entendemos muy bien porque el Palacio de la Audiencia parece hecho a medida para este Congreso. Y ya para acabar, ¿qué valoración hace la Junta de este Congreso, más allá de las típicas palabras que se dicen siempre de que ha conseguido situar a Soria y a Castilla y León en el epicentro de la micología mundial? Una valoración un poco más, no sé, diferente o real. Y no sé si la Junta es consciente a las críticas ha habido a esta edición, porque al final ha tenido sedes bastante dispersas, los asistentes ambulando de una sede a otra y que faltaban infraestructuras tan básicas, por ejemplo, los enchufes. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No estoy en condiciones de darle la información de cuál es el motivo por qué se ha celebrado en una sede u otra. Y, naturalmente, en la medida en que podamos, daremos esa información y también la información del importe. Lo importante es que estamos hablando de una actividad de referencia que se hace en Soria y, si se hace en el Palacio de la Audiencia o en Tirso de Molina, pues le explicaremos cuál es el motivo de haber elegido una instalación u otra. Continuamos entonces. Nos vamos hasta León. Y León tenemos a Carlos Domínguez, como ya es habitual. Cuando quieras, Carlos. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Simplemente ayer, Unión del Pueblo Leonés, no es la primera vez que lo hace, ahí lo reitero en rueda de prensa, pedía una revisión de currículums educativos oficiales de Castilla y León para incrementar, decían, la presencia, consideraban escasa,
pues del peso de la región leonesa, del peso de la historia leonesa, del peso de la lengua leonesa en diferentes asignaturas, lengua, historia del arte, todo ello en secundaria. Yo no sé, quería saber si hay una valoración de si hay margen de hacer un poco de oído a estas peticiones y si estaría en su ánimo poder hacer alguna revisión en este sentido. Perdón, es que estaba consultando una cosa. ¿Me podría repetir qué peticiones eran? Sí. Pedían eso, un mayor peso específico, mayor presencia en asignaturas como lengua, como historia del arte, todas ellas de la ESO, pues la historia de León, de la región leonesa, de las aportaciones leonesas parlamentarias, históricas que todos conocemos, de la lengua leonesa también, ese tipo de contenidos en ese tipo de asignaturas. Sí. Disculpe, es que estaba viendo justo en relación con la pregunta anterior que hacía su compañera de por qué en esta ocasión se ha abierto a más instalaciones y no concentrada a una, y de lo que me pasan como información, y si le puedo señalar antes de que Soria Noticias pues se desconecte, si no lo ha hecho ya, es que la idea es abrir al conjunto de la sociedad de Soria este congreso y, por tanto, que hubiera más ubicaciones. En esta ocasión, además, se ha dado entrada a estudiantes que pudieran pues conocer toda esta realidad, y ha parecido oportuno no concentrar todas las actividades en una única ubicación, sino que la verdadera ubicación fuera el conjunto de la ciudad de Soria, y estimamos que ha sido positivo desde el punto de vista de los participantes, de los asistentes, del carácter internacional del acuerdo y del éxito del mismo. Y por eso pido disculpas al compañero que desde León me hacía estas preguntas que no le había entendido al principio. Nosotros hemos venido apoyando el leonés y la cultura leonesa. Hay que recordar que todos los años se le otorga una subvención a la Universidad de León para el fomento del leonés, y, por tanto, dentro de los currículums ordinarios y la capacidad que tiene cada profesor, pues naturalmente que está esta posibilidad de llevarlo a cabo, y nosotros siempre hemos apostado por lo que seguimos haciendo hincapié en este momento presente, que es la educación de la máxima calidad posible, y todo lo que sea compatible con que Castilla y León siga liderando la educación en términos de calidad en el contexto de España, pues nosotros lo apoyamos, y, por tanto, estamos siempre abiertos a cualquier sugerencia a este respecto que pueda ser útil para los alumnos y para el currículum educativo. Pues tercer turno ahora para Segovia Audaz. Noelia Garrido, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría preguntar sobre el puerto seco de Segovia. En concreto, me gustaría aclarar cuál es el calendario previsto para la aprobación del plan territorial que permita avanzar el proyecto y cuándo se espera que arranquen las obras, teniendo en cuenta que el estudio de viabilidad está ya bastante avanzado. Y en este sentido me gustaría preguntar también qué otros trámites quedan pendientes ante la Junta y otros organismos para que este proyecto pueda pasar de la fase de estudio a la fase de ejecución. Muchas gracias. Sí, pues gracias a usted. Como usted recordará, la Junta de Castilla y León otorgó una subvención a la Federación Empresarial Segoviana para este proyecto del puerto seco. La Federación Empresarial Segoviana está realizando las actividades, está avanzando en ese trabajo, y cuando esté concluido pues se informará al conjunto de la ciudadanía. Paralelamente estamos tramitando todo el plan territorial de fomento en Segovia. Se alcanzó un importante acuerdo con los agentes sociales y económicos. No siempre es fácil, pero aquí fue posible. Ahí estaban representados los representantes de los empresarios, de la Unión General de Trabajadores, de comisiones obreras, a quienes agradezco sus ideas y colaboraciones. Se está ya formulando todo el trámite administrativo y aprobaremos en uno de los próximos consejos de Gobierno el plan territorial. Por lo demás, nuestra apuesta por las actuaciones en relación con el puerto seco se conforman con este trabajo y con este estudio y con esta aportación en los términos que pidió la Federación Empresarial Segoviana, y a partir de la finalización del mismo, pues lógicamente se tomarán las actuaciones que correspondan y que aconseje el trabajo que se ha financiado. Yo tengo que verlo ya. ¿Alguna pregunta más? Sí, Efe. No. Una cuestión, no sé si nos puede refrescar hasta cuándo se van a poder solicitar las ayudas de 500 euros para familias desalojadas, y me gustaría que hiciera una reflexión sobre qué le parece que sean 2.800. No sé si les parecen muchas, si son pocas,
si esperaban más, si esperaban menos. Fueron muchos los ciudadanos desalojados en esas fechas, no sé si los fondos que hay son suficientes. Una reflexión sobre esto. Y otra cuestión también, estos días que estamos escuchando mucho el tema de que Castilla y León sea una de las 3 mejores comunidades, y usted, que es el de los números, de los indicadores y todo esto, me gustaría saber en qué posición está Castilla y León ahora mismo en ese ranking que se plantea, para saber de dónde partimos hasta llegar al objetivo. Pues no hay como tal plazo para solicitar estas ayudas y estamos abiertos mediante estamos abiertos el tiempo que sea necesario para que las familias puedan ir solicitando estas ayudas y estas subvenciones. A día de hoy sigue produciéndose algunas solicitudes, bien es verdad que ya con menor número que al principio, como es natural, pero nosotros no queremos dejar a nadie fuera y, por tanto, que no sea por cuestión del plazo que ninguna familia que pueda solicitar la ayuda y cumpla los requisitos lo pueda realizar por haberse acabado el plazo de tenerlo planteado. Llevamos ya algo más de 2 meses desde que se abrió el plazo. Es verdad que el procedimiento es muy sencillo, es muy fácil, hace falta muy poca documentación. La prueba es que desde el primer momento pues hubo ya familias que pudieron justificar aquella documentación, pero si hay familias que bien porque se enteran ahora o ven que hay algún vecino que la ha pedido y que puede ser posible que ellos lo piden, hay ese volumen de solicitudes que se siguen presentando. Nuestra idea es permanecer abiertos para que nadie pueda quedar excluido por razón del plazo. Por tanto, nadie que cumpla las condiciones por razón del plazo quede excluido de esta ayuda. El recurso, los dineros que tenemos planteado para ello, nosotros iremos ampliando las dotaciones todo lo que sea necesario para llegar a todo el mundo que cumpla las condiciones. Llevamos un buen número, como usted ha señalizado, lo han pedido todos aquellos que han querido, todos los que cumplen las condiciones. La documentación es muy sencilla y sigue abierto y, por tanto, el número pues depende de que estas solicitudes se produzcan y se están produciendo, y hay que señalar que están llegando el conocimiento y la información al conjunto de los ciudadanos. Pues cuando termine el periodo es cuando daremos los datos definitivos. No es tanto de potencial porque, lógicamente, se trata de haber estado allí físicamente y de tener la titularidad de la demostración de que así fue, ¿no? Por tanto, no depende solo de la Junta de Castilla y León, depende de la solicitud de los particulares. Es realmente muy sencilla, muy fácil y, naturalmente, todo aquel que cumpla las condiciones, pues estamos dando la ayuda como se así está dando. Yo creo que serán bastantes más todavía de los que aquí figuran, pero empezamos ya a ver que el límite máximo de volumen pues habría tocado techo en algún momento dado, pero insistimos en que este tipo de informaciones siempre son positivas porque ayudan a que más gente lo conozcan, que los alcaldes también es bueno que hagan difusión dentro de su ámbito de actuación. Cuando sale en un medio de comunicación también hay alguien que lo conoce, que lo pide. Saber que hay un vecino que ha obtenido la ayuda anima al resto de los vecinos de ese municipio a poderlo solicitar, el saber cómo lo ha hecho. Estamos contando con la colaboración de personas también que han tramitado y que pueden ayudar a sus vecinos. En fin, yo creo que este es un asunto que se está llevando bien y nuestra voluntad es llegar a todo aquel que cumpla las condiciones. No hemos puesto un límite máximo de ayudas, si esa es la pregunta, ni de importe. Todo aquel que se presente y que cumpla las condiciones, la idea nuestra es que obtenga esa subvención. La segunda, la posición de Castilla y León. Sí. Pues lo que queremos nosotros es que sean indicadores, sí, indicadores lo más transparentes y lo más objetivos posibles. Si usted me pregunta cuál es la posición de Castilla y León, pues le remito a esos indicadores. Para cada una de las materias, pues es distinta. En educación, si usted analiza el informe PISA, pues nos pone un número determinado. En dependencia, la Asociación de técnicos y profesionales en materia de dependencia nos pone en una posición determinada, el barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad nos pone en una posición determinada, el índice de DEC de servicios sociales también nos pone en una posición determinada, la tasa de paro que señala el INE pues también, y por tanto no se trata solo
de un índice sintético entre comunidades autónomas. Queremos ir avanzando posiciones y mejorando y consolidando nuestras posiciones en todos los ámbitos de actuación de carácter social, económico, laboral y de servicios públicos, y este es el objetivo que tenemos. Es un objetivo muy ambicioso, pero también es bueno plantearse retos ambiciosos para poderlos conseguir. Si hablamos de sanidad y somos los segundos, creo que plantea educación los primeros, servicios sociales los primeros, ¿en qué hay que mejorar para compensar? Porque si no el objetivo estaría ya conseguido. No sé si nos puede detallar en qué necesita Castilla y León mejorar para llegar a esa media que nos sitúe ahí entre los 3 primeros, porque si no ya estaría conseguido. Dice que es un reto muy ambicioso, creo que ha dicho. Hay que mejorar en todos. Porque incluso si usted me dice la educación, pues tenemos que seguir mejorando. No para mejorar nuestra posición, porque, como dice el informe PISA, estamos en el primer lugar de España, pero sí para mejorar la calidad del sistema educativo, y hay margen para mejorarla y vamos a intentar hacerlo. Hay ámbito de mejora en todos los aspectos y, por tanto, son retos, la capacidad de medir, que haya alguien que se someta a variables objetivas, que plantee una serie de retos y de desafíos para el futuro, que diga el horizonte al que queremos llegar, que establezca indicadores de medida, pues son positivos, porque aquello que se mide por indicadores pues es más fácil de saber en qué medida se cumple. También para todos nosotros es un reto y un desafío, y es algo positivo como comunidad autónoma, como conjunto de ciudadanos, plantearnos retos de cara al futuro. En todos los sitios podemos mejorar. Si usted me dice que hay un ámbito donde ya no hay nada que mejorar, yo creo que en todos los ámbitos podemos seguir haciendo esfuerzos para mejorar, bien para consolidar la posición que tenemos, bien para mejorar alguna posición, aunque estemos entre los mejores, y para ir mejorando en aquellos aspectos en donde no estemos todavía entre los mejores, que sin duda los hay. Entonces, ¿no tenemos un sitio de partida que nos pueda decir? Tenemos que establecer indicadores. Y los indicadores son de referencia a objetivos internacionales y nacionales, que no se trata de que los elabore la Junta de Castilla y León, y, por tanto, cada uno de esos indicadores nos irá señalando cuáles son los retos, los desafíos, y nos irá midiendo nuestra situación y cómo vamos avanzando. Es bueno medir, y es bueno saber dónde estamos, y es bueno saber nuestros retos y desafíos. Terminamos. Gracias.